Bueno, vamos a empezar de nuevo. Buenos días para todos mis hermanos. Bueno, entonces les contaba. Buenos días nuevamente para todos. Trata de una persona que va a una barbería, ¿cierto? A un salón de belleza, como es costumbre en cada uno de nosotros, hacerse un corte, ¿cierto? Y es normal también que uno cuando entra, empieza a entablar conversaciones con las personas que allí se encuentran, con quienes nos hacen el servicio, ¿cierto, hermana Flor? Entonces ahí le empiezan a preguntar, ¿cómo quiere que le hagamos el tinturado y el corte y el despuntado, si en liso, en tijera, cómo quiere que lo haga? ¿Cierto? Y dentro de tantos temas que hablaban ellos dos, llegaron al tema religioso, al tema de fe, al tema de la existencia de Dios, si era o no era, ¿cierto? Entonces decía, el barbero le decía, es que yo no creo en Dios, porque es que la verdad, hay muchas cosas que me dicen, que me datan que no existe. Porque yo solo con salir a la calle me doy cuenta de que, mire, hay mendigos, mire, hay mucha pobreza, mire que hay muerte, hay delincuencia, tantas cosas que nos agobian en la vida, ¿cierto? Entonces él decía, ¿por qué Dios permite, si existiera Dios, por qué permite todas esas cosas? Entonces para mí Dios no existe. El creyente muy sabio, ¿cierto? Guardó silencio y esperó que se cortara su cabello y bueno, así quedaron las cosas. Al salir de la barbería, el creyente vio una persona en la calle que estaba totalmente barbado, una persona que estaba totalmente con su cabello largo. Entonces quedó entre la puerta y la barbería, ¿cierto? Y le dijo, ¿sabe, amigo? Creo que no existen los peluqueros ni los barberos. Digo, ¿cómo así? Pero si yo estoy aquí, ¿cierto? Si yo estoy aquí, mírenme aquí, yo soy peluquero, soy barbero. Dice, no, porque si existieran los barberos, si existieran los que hacen cortes de cabello, muy seguramente esa persona que está allá no estaría con ese cabello tan largo, no estaría con esa barba tan desarreglada, ¿cierto? Dice, no, yo estoy aquí, lo que pasa es que él no viene a mí. Le dice, exactamente es la misma situación que ocurre con todos, ¿cierto? ¿Cuál es? Dios sí existe. Dios sí existe, mi amigo. ¿Qué pasa? Una es que no le estamos, o hay personas que no están yendo hacia Él. Eso mismo nos pasa a todos nosotros, hermanos. Entonces, la moraleja y la intención es que empecemos y sigamos buscando a Dios. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que para muchos es común. Y creo que es una de las enfermedades del siglo XXI, ¿cierto? La tristeza, la depresión, la soledad. Y hay un paralelo ahí con la ansiedad. Cierto que tiene mucho que ver ahí con... Tiene mucho, pero como que... No, vamos a mirarlo. Entonces, vamos a leer, hay un texto base, Marcos 14, desde el versículo 32 hasta 42. Vamos a leerlo rápidamente, para entrar en contexto. Si alguno lo quiere leer o lo leemos desde aquí, no hay problema. Marcos 14, desde el versículo 32 hasta el versículo 42. Dice la palabra del Señor. Vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Getsemaní, o que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. Y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Quién me va a entregar? Entonces empezamos a mirar aquí que la situación por la que estaba pasando Jesús en ese entonces, pues era una situación bastante difícil, bastante apremiante, ¿cierto? Porque él ya sabía qué era lo que en realidad le iba a pasar. Él ya sabía qué era lo que iba a suceder, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar cómo las personas de hoy, con cualquier cosita, llamémosle cualquier cosita, no vamos a entrar a juzgar ni a entrar en detalles de por qué caen o entran o no a la depresión, porque está muy de moda, ¿cierto? Esto, pero tenemos que ayudarnos con un ser espiritual y con un ser maravilloso que es Dios. Hoy en día la comunidad y los chicos, uno escucha tanto el tema del suicidio, ¿no? Porque eso depende de todo eso. El que se suicida no se suicida a saber qué pasa, o a ver qué siente, o a ver qué es lo que pasa más allá, ¿cierto? Normalmente detrás de esto hay muchas cosas que están introduciendo mensajes y cosas en la mente de los jóvenes. Y este tema pues, no es que sea solamente para los jóvenes, ¿no? El tema de la depresión, el tema de la ansiedad y el tema de la tristeza nos aqueja a todos. Entonces miramos que empezamos a mirar cuáles en algún momento de nuestra vida son esos episodios en los que nos hacen caer en tristeza, nos hacen caer en dificultades, nos hacen caer en depresión, ¿verdad? Y miramos uno de los más comunes que es factor económico. Si hay suicidio, siempre dejan una carta, o bueno, algunas veces dejan una carta y dicen, no, es que la situación económica no aguantaba más, y por eso me suicidé. Es lo que normalmente dicen los relatos cuando hacen las investigaciones, ¿cierto? Perdió el trabajo. ¿Quién no ha perdido el trabajo aquí? ¿Todos? Nunca lo han echado del trabajo. ¿Qué, Raquel? Bueno, les cuento. A mí me han echado como 2 o 3 veces del trabajo. Sin causa justa. No, mentiras, con causa justa. Y otras sin causa justa. Pero sí, y es difícil, ¿no? Es difícil que a uno le digan, bueno, señor, hasta hoy trabajabas. Muchísimas gracias por sus servicios prestados. En ocasiones, cuando son decentes, son así. En otras ocasiones lo sacan a usted con policía. Porque pasa, ¿no? Y lo sacan esposado y bueno, una cantidad de cosas. Y empiezan a mirar que son situaciones que se presentan y lo dejan a usted como que, uy, ¿ahora qué hago? Perdí mi trabajo. O así como Felipe dice, uy, ¿qué pasa donde mi papá no me pague la universidad más? Voy a entrar en depresión porque, mire, no tengo cómo pagar la universidad. Entonces me tengo que poner a trabajar. Y no, trabajar es duro. Mi hermano, bueno. Entonces, podemos correr un poquitico el video para este lado, por favor. Un poco para eso. Entonces miramos que estamos batallando, también puede ser por la pérdida de un familiar. Podemos, la pérdida de algún ser querido, alguien quien amaba, no precisamente tenía que ser familiar suyo. Y entró en depresión porque se le murió, llamémosle también su mascota, porque ahora suele pasar todo eso, ¿no? Las mascotas que ahora, para muchas personas, pues, ahora son como sus hijos, ahora son como sus familiares, como sus compañías, que es muy respetable para todos, ¿cierto? Pero hasta ahí los debemos dejar, inclusive la misma palabra nos habla de eso. Entonces mire que son todas esas cosas las que a nosotros como personas nos empiezan a sacudir nuestra vida. Empiezan a estallar esa serie de sentimientos y empezamos a encontrarnos unas maneras en nuestra vida que uno dice, no es lo que yo quiero, no es lo que yo vengo. Yo vengo con una vida chévere, vengo con una vida bien, vengo con una vida con mis padres, donde no tengo problema. Y ahora me estrello con un mundo donde yo, ¿qué voy a hacer? Felipe.
Entonces, empezamos a mirar que esta sí es una prueba dura. Empezamos a analizar que esto sí es una prueba que uno dice, hombre, tiene todas las cualidades para decir uno, y sí está preocupado. ¿Qué pasaba en ese entonces según el relato? Era la noche anterior, ¿a qué? A todo lo que iba a pasar, ese sacrificio, ese dolor que iba a padecer, porque desde ahí y desde esa aprensión empezaron todos esos sufrimientos. Empezó ese calvario para él. No había empezado. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Oró. Estaba orando. Oró a Dios. Estaba conversando con él. Y le estaba diciendo, no sé, adelante el tiempo para que yo no pase este trago amargo y no sienta tanto dolor. Pero era algo que ya estaba establecido. Y la profecía, ¿qué pasa? Por su bien y por el mío, ¿qué pasa? Se tenía que cumplir. ¿Cierto? Entonces, todo este texto de Marcos 14 nos habla acerca de eso. Y dice el versículo 32, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Versículo 33, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Entonces, aquí viene la primera incógnita y algo que vamos a tratar aquí. Jesús tenía 12 discípulos, ¿cierto? Pero aparte de sus 12 discípulos, tenía cientos de seguidores ya en ese momento, ¿cierto? Ya muchas personas le conocían. Pero empezamos a preguntarnos por qué solo se llevó a 3. ¿Por qué se llevaría solo a 3? Y a los otros los dejaría tal vez descansando, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar y lo que nos sucede a nosotros en la vida cotidiana, y hacemos un paralelo y vamos a hacer una analogía, es lo que normalmente hacemos aquí. Y es que usted tiene una gran cantidad de seguidores, inclusive en Facebook, en Instagram, en redes sociales, no sé qué más me falta, Twitter. Tienes miles y por eso le pagan, porque tiene seguidores. Pero empieza a mirar cuál es su círculo social que en realidad tiene. ¿Cuál es el círculo social que en realidad posee? A los cuales usted le puede contar sus cosas. ¿Cuántos estamos hablando? Tal vez 1, 2, 3, su familia, no sé, sus personas más cercanas. Pues Jesús se llevó a ¿quiénes? A 3 personas. Que eran especiales para él también, ¿cierto? No quiero decir que los otros no lo eran. Claro que sí. Eran sus apóstoles. Pero se llevó a 3 de sus apóstoles queridos también. ¿Para qué? Porque no quería muy seguramente, yo me pongo a los pies de Jesús. En ese entonces, no en el sacrificio ni nada. Y voy a decir algo como que yo no quiero que mis otros apóstoles se den cuenta de mis aflicciones. Yo no quiero que los otros 9 que quedaban se den cuenta de qué es lo que estoy pasando. Yo no quiero que me vean llorando. Yo no quiero que sufran por lo mismo, porque lo que pasa, nos pasa, ¿cierto? Cuando usted va a un velorio, ¿por qué llora? ¿Por qué llora usted cuando va a un velorio? En ocasiones, por el fallecido. Pero cuando de pronto no es de su cercanía. Normalmente nosotros lloramos porque somos como el reflejo de lo que está pasando a la otra persona, ¿cierto? Entonces, si yo veo llorar a mi hermano, a mi hermana, ¿qué voy a hacer yo? Pues a mí me entra como ese sentimiento también de llorar, ¿cierto? Y normalmente pasa eso. Entonces digo, bueno, yo solo me voy a llevar a 3 para que me acompañen, los otros los voy a dejar allá quietos, para que estén allá. Entonces, vamos a seguir, Felipe. Entonces empezamos a mirar cuántas amistades y cuántas personas son las que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Para qué? Para empezar a desahogarnos, ¿cierto? Yo aquí cuántas personas tengo, no sé, a la hora tengo 20, 30 personas acá. ¿Y usted considera que las personas que están aquí, a su lado, a su alrededor, es una persona que de pronto esté dentro de su cercanía para usted de pronto comentarle alguna situación que se le esté presentando en su vida? Pregúntese. ¿Cierto? Digo, ¿será que a mi hermana Patricia le voy a comentar algo? ¿Será que ella me puede ayudar? A mi hermana Norma, ¿será que es que estoy padeciendo por una cosa? ¿Será que le puedo preguntar a ella si me puede dar solución? Tengo problemas económicos, ¿será que si le digo a mi hermano Waldo que me preste una plata, será que el hombre me puede ayudar? Porque eso son cosas que nos afectan, ¿no? Temas económicos, o sea, estamos hablando de todo. Ya lo hablamos al principio de qué era lo que nos pasaba. Entonces miremos que no hay nada de malo. Jesucristo mismo nos enseñó
que no hay nada de malo que cuando nosotros estemos tristes, estemos agobiados, que sintamos que el mundo se nos viene encima, pues nada, no hay nada de malo en que sigamos batallando, ¿pero qué? Pero ya con un ejército, ya de pronto con unas personas que sean de nuestro afín. Y si usted me pregunta a mí, yo le digo, sí, yo con cualquiera de ustedes muy seguramente confesaría cualquier tipo de situación que se me esté presentando. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo busca uno en el mundo? ¿Por qué no busca uno una persona de esas afuera? ¿Por qué no la busca uno en la tienda? ¿Qué pasa cuando la persona normalmente tiene problemas de amores y está entusado? ¿Qué es lo que le dice el amigo? Por ejemplo, tómese una. ¿Sí o no? Vamos y nos tomamos una. Que eso allí se arregla. Más bien que a mí le presento un par de chinas allí. 2 amigas que tengo. En el peor de los casos, también le presento a mi hermana. Le dice. Porque pasa. Entonces, no hay nada de malo en que nosotros tengamos nuestros inconvenientes, claro, pero mire que tenemos a nuestro alrededor personas que de una u otra forma nos pueden dar una salida. ¿Y por qué le digo eso y por qué lo decimos con tanta confianza? Porque todos mis hermanos aquí presentes conocen a quién. Conocen a Dios. Andan en una relación estrecha con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y pues lo mínimo, como ellos saben que están siendo supervisados, pues lo mínimo que tienen que dar es un buen consejo. Lo mínimo, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones, y lo que hace nuestro hermano Alberto cada martes, ¿se lo llama? Mi hermano Alberto, por favor, ore por eso. En las reuniones de los miércoles, ¿qué es lo que hacemos? Pedir oración. Por esto. En ocasiones nosotros nos guardamos las cosas, ¿cierto? Porque creemos que de pronto nos sentimos personalmente dotados para hacer todas las cosas. Y resulta que no. Dios construyó un hombre para que fuera un hombre social, un hombre amable, un hombre que estuviera en total, llamémosle condición de reunión con los otros seres humanos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pudiera interactuar con ellos. Entonces, ¿qué de malo hay en que yo le diga, hermano, ¿por qué no pidamos por la iglesia? Pida oración por la iglesia. Pidamos oración por mi hermana Rosemary, que está mala. Pidamos oración por los enfermos. Pidamos oración por mi situación espiritual, ¿cierto? ¿Qué hay de malo en eso? Primero. Entonces, no tiene nada de malo. Marcos 14, 13, 35, 36 dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió oración, que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Versículo 36. Le dice, Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esa copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús nos está dando un ejemplo aquí de que ¿qué debemos hacer? Orar con Él, hablar con Él y pedirle a Él que nos ayude. Que se alineen nuestras peticiones junto con la voluntad de Él. ¿Cierto? Nosotros queremos muchas cosas. Queremos tantas cosas. Pero desafortunadamente para usted y para mí, Dios es quien provee todas esas situaciones. Y es su voluntad la que prevalece sobre todas. ¿Cierto? Usted puede pedir ganarse el baloto, puede querer ganarse usted la lotería, puede querer conseguir una pareja bonita, alta, de ojos claros, mono, que hable 3 idiomas, sea educado, como dicen hoy, que gane más que usted. Comentarios que escucho por ahí. Pero desafortunadamente le tocó con una persona mortal, normal, común y silvestre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios consideró que esa es la mejor opción. Porque si usted se consigue una persona bonita, muy seguramente va a tener infidelidades y va a estar como los renos de Santa Claus, con cachos para un lado y para otro. Solo Dios sabe cuál y qué es lo que quiere para usted. Entonces, este pasaje, ¿qué es lo que tiene que decir? Mire, ¿qué estaba sintiendo Dios? ¿Qué estaba sintiendo el Señor Jesucristo? Se sintió solo en algún momento. ¿Por qué? Dejó a 3 de sus discípulos. ¿Dónde los dejó? Ahí al lado, ¿cierto? Y fue más adelantico.
¿Y qué hicieron estos señores? Se durmieron, ¿cierto? Y qué berracos. Se durmieron, estaban cansados, de pronto uno nunca sabe. Estaban cansados y bueno, no le dice la palabra que los ojos se le cerraban. Bueno, estaban con mucho sueño. ¿Y qué le tocó a él? Orar. Siente que ya no soportas las circunstancias que se van a venir. Entonces, ¿qué? Ora. ¿Te sientes débil? Hay que orar. ¿Sientes que ya quieres tirar la toalla? Hay que orar. ¿Qué fue lo que hizo? Y todas estas sensaciones y todas estas emociones que están descritas aquí, las tenía el Señor Jesucristo en ese entonces. Yo me acuerdo mucho en algún momento que un hermano de nuestra familia, no voy a decir quién, pero es de los 7, tuvo un problema con alguna persona de la calle, ¿cierto? Problemas de faltas y problemas de tantas cosas. Y lo amenazaron hasta de muerte y todo ese cuento, y lo andaban buscando. ¿Y cómo cambia esa persona de semblante que ni siquiera a la ventana puede salir? Esa intranquilidad de saber que usted lo van a matar es terrible. Y eso que apenas es un intento. En ese entonces, lo que iba a pasar con Jesucristo, si era algo que ya iba a suceder, ¿cierto? Eso no era un intento, ni que de pronto vamos a hablar con Pilatos, a ver si... No, eso ya tenía que, ya estaba establecido que iba a pasar. Entonces, empezamos a mirar ese tipo de cosas. La oración que provoca fortaleza espiritual. Jesús nos enseña que la oración nos prepara para salir de momentos difíciles, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba solo allá orando? Se estaba preparando y le pidió fortaleza para pasar ese trago amargo, dicen algunas versiones de la Biblia, porque era un trago muy amargo el que estaba pasando. Así como a muchos de nosotros, también en la vida podemos pasar tragos muy amargos, y sobre todo yo hago énfasis mucho cuando usted hace pérdida de un familiar. Cuando pierde un familiar, pierde a su esposa, pierde a uno de sus hijos, pierde a su madre, pierde a su padre. Eso es un trago amargo. Pero usted cree que por más fe que usted tenga, cuando ya pierde ese ser querido, ¿no lo va a pasar? ¿No va a pasar un trago amargo? ¿O de pronto se va a hacer invisible o se va a hacer inmune a los sentimientos que esos episodios causan? Claro que no. Claro que no. Pero ¿qué pasa con esto? Que sí lo va a empezar a usted a preparar. Que Dios sí le va a dar a usted la fortaleza. ¿Para qué? Para empezar a pasar todas esas cosas. Entonces el propósito principal de la oración es preparar nuestros corazones para cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso, al final de las oraciones, inclusive cuando Jesucristo nos enseñó a orar en su palabra, dice, líbranos de tentación, no sé qué, y que se haga la voluntad tuya y no la mía. Porque nosotros tenemos unos pensamientos supremamente lejos de lo que piensa nuestro querido Dios. Entonces, por eso siempre le decimos que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Pero lo que siempre le pedimos a Él es que nos dé fortaleza. Entonces miremos que Jesús en ese momento se sintió solo. Marcos capítulo 14, versículo 37. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Qué cosa tan terrible. Le dijo, Pedro, Simón, ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. O sea, ni siquiera pasó una hora y ya estaban durmiendo. ¿Cierto? Pasa con los que trabajan en la parte de vigilancia, ¿cierto? No alcanzan a llegar al puesto y ya están. Mi hermano Gilberto me puede... Dice que el mejor vigilante es el que tiene un sueño más liviano, ¿no? Exacto. Pero entonces ellos no pudieron ni siquiera velar una hora, Dios mío, con él. Entonces, pues, imagínense la intranquilidad de Jesús, se sintió solo en ese momento. Pero él sabía que son cosas, que eran cosas que tenía que pasar. Él sabía ya lo que venía. Mi hermano, bueno. Ahí está la fotico anterior de cuando los encontró durmiendo. Entonces, cuando dice, acércate a personas en tu momento de necesidad, no es falta de fe, sino es presencia de sabiduría, y lo que les decía anteriormente. Cuando yo tengo un problema, cuando tengo cualquier inconveniente,
Acerquémonos entre nosotros mismos. Es de sabios preguntarle a una persona que de verdad tenga conocimiento de causa, que de verdad yo le pueda pedir un consejo. Mi hermano Luis, le digo, venga, don mi hermano Luis, tengo un problema, ¿será que usted me puede ayudar con estas cositas? Claro, dentro de su experiencia muy seguramente que la tiene, me puede dar el mejor consejo. Entonces, la fe no está diseñada para remover el dolor, como les decía, sino para soportarlo. Jesús se sometió al dolor que ni la fe removió. Él sabía que tenía que pasar ese trabajo amargo, y así como nosotros cuando nos cortamos nos duele, así como nosotros cuando nos apedrean nos duele, así como a nosotros cuando nos caemos, nos doblamos un tobillo, nos duele, pues Jesús, siendo el mismo Dios aquí en la tierra, tuvo que padecer todos esos sufrimientos, ¿verdad? Hoy en día nos damos cuenta que hay gente que enseña mal. Uno tiene que enseñar ¿qué? La verdad. Uno tiene que enseñar ¿qué? La realidad. Hay muchas personas que dicen, reúnase aquí, con nosotros vamos, lo invito, porque a partir de ese momento en que usted llegue y asista y se reúna y hagamos una oración de fe y nos vamos a bautizar allí, todos sus problemas, todos, se van ¿a qué? A solucionar, se van a acabar. Es lo que les dicen. Usted mira muchos ministerios, muchas congregaciones, muchas denominaciones. Me doy cuenta simplemente cómo llega la Brinks a recoger el dinero. Porque nos damos cuenta que los problemas que se les solucionan son a otros. No quiero entrar más en detalle. Pero mire que en algunas ocasiones esto es lo que están enseñando a la gente. Nosotros tenemos un propósito para este año y lo hablamos en la congregación y lo hablamos en la reunión de predicadores. Es cuál, uno de los principios que queremos es que la iglesia, ¿qué? Sea grande, ¿cierto? Pero mire que más allá de eso nosotros ni siquiera lo pensamos por el factor económico. O al menos yo, no sé si de pronto mis otros hermanos. Pero yo no lo pienso ni siquiera por el factor económico. Aunque uno sabe que todo es directamente proporcional, ¿cierto? Pero ni siquiera pensamos en eso. O sea, nos interesa que crezca la iglesia, que crezca la comunidad, porque es que esa es una de las cosas por las cuales estamos aquí. ¿Qué es lo que nos pide Dios por medio de su palabra? Que hagamos discípulos, que vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Para que más almas se salven, para que más almas lleguen al redime. Entonces, es que Jesús marca la pauta de cómo ustedes y yo debemos enfrentar la vida dependiendo de la dificultad que cada uno tengamos. Prepárate para la lucha en la cual aún todavía no estás. Es decir, ¿y qué quiero decir con eso? Si a usted le gusta beber, si a usted le gusta tomar, no sé, le gusta hacer ciertas cosas que de pronto a Dios no le gusta, pues hay que empezar a prepararnos. Yo tengo que orarle a Dios y decirle, Dios, por favor, le ruego me quite la tentación de mi vida. Quiero que por favor evite cualquier acto, cualquier situación que ponga en riesgo mi vida espiritual. ¿Cierto? Yo no voy a esperar a que llegue mi compadre, mi amigo, mi hermano que le gusta y que me traiga una botella a la casa. Y cuando llegue a la casa ya ahora sí voy a decirle a Dios, no, Dios, no, porque ya está ahí. Pero si yo le pido a Dios que me quite todas esas cosas de mi vida, Él lo va a hacer. Y una de las cosas como nosotros aprendemos y como Dios nos enseña, que debemos huir del pecado, que debemos abstenernos de cosas, ¿cuáles? Yo siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. El estar aquí domingo 10 de la mañana le enseña a usted a que tiene que hacer cosas buenas. Le enseña a usted que se tiene que abstener del licor. Le enseña a usted que se tiene que abstener de las drogas. Le enseña a usted que tiene que abstenerse de todo lo que vaya en contravía con los caminos y con el propósito de Dios. No es suficiente con hacer lo bueno. Jesús dice, y ahí en el mismo pasaje que lo leímos, hay una cantidad de material ahí para revisar, pero estamos sacando puntos muy concretos, y es que Jesús dice que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Yo me encontraba que con un amigo le decía, es que tengo ganas como de ir a Estados Unidos, así como lo hice a 2 años, tengo ganas de ir a Estados Unidos otra vez. Y me decía, ¿cómo así? ¿Tú fuiste a Estados Unidos el año pasado? Le decía, no, no, es que el año pasado también estaba con ganas de ir a Estados Unidos, pero no he ido. Exacto. Entonces, pues no es suficiente simplemente con tener el propósito de hacerlo, con tener buenas intenciones. Dice abajo, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Usted tiene buenas intenciones hoy? Seguramente sí, ¿cierto? Debería ser lo más lógico, que usted tenga buenas intenciones. De salir de aquí y vamos a almorzar en comunidad, vamos a precar, vamos a visitar al hermano, no sé, Pero si simplemente se queda así, esas buenas intenciones no sirven para nada, mis hermanos. Entonces, como conclusión, y no les voy a quitar más tiempo porque ya sé que tienen buenas intenciones de irse a hacer otras cosas, dice, hay un autor que dice, si no matas al pecado, el pecado te matará a ti, se llama como John Peter o algo así, un escritor, un evangelista y predicador, bueno, dice, si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. ¿Será eso cierto? Pues claro, es cierto porque no es que eso lo mismo lo dice en la palabra de Dios. Romanos 8:13. ¿Quién lo tiene por ahí que me lo lea así rápidamente? Romanos capítulo 8, versículo 13. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para matar las malas acciones que nacen del cuerpo humano, vivirán para siempre. Es decir, si no matas al pecado, él te matará a ti. Y cuando yo hablo de matar al pecado es que ya tengo que dejarlo a un lado. Dios nos dice que debemos resistir al pecado y el pecado va a huir. Y cuando huye, pues ya no va a estar cerca de nosotros, ¿cierto? Entonces, hay personas que te dicen y que nos dicen, yo no sería capaz de hacer eso. Y lo escuchan uno todo el tiempo. No, yo no sería incapaz de hablar de esa persona, por favor. ¿Cierto? Normalmente uno lo escucha. ¿Qué dice 1 Corintios 10, del 10 al 12? Se los voy a leer aquí que lo tenemos en pantalla. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fieles de los siglos. Versículo 12, y vamos a hacer paréntesis aquí. Así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Yo escuchaba y hace rato lo decía, me decían, no, es que yo ya he hecho algo, yo ya soy salvo y yo ya no tengo que hacer nada más. Yo le invito a que lea. Porque aquí estamos y dice esta palabra también, que el Espíritu lo pueden hacer caer, ¿verdad? El que se sienta firme, que tenga cuidado, mire que no caiga. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. Mucho cuidado. Y esa firmeza de nuestro espíritu, esa firmeza de nuestro conocimiento, esa firmeza de nuestro corazón, la adquirimos por medio del Evangelio. La adquirimos mediante su presencia. La adquirimos mediante su compañía. La adquirimos todos cuando nosotros entablamos una conversación con ustedes. La adquirimos todos cuando pedimos un consejo a ustedes. Entonces la invitación es ¿cuál? Pidamos oración por las necesidades que usted considere necesarias. ¿Cierto que usted tiene otras? Claro. Pidan secreto también. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Yo siempre lo he dicho, los que vienen aquí no tienen la culpa, por el contrario. Los que vienen aquí estamos agradecidos de venir cada primer día de la semana. Quienes se lo pierden son los que no vienen. Y no es lo mismo estarlo viendo por Facebook. No es lo mismo coger a mi hermana y darle un abrazo y que lo coja uno así como el oso y todo, ¿cierto? No es lo mismo verlo por Facebook o por redes sociales, o simplemente voy a ponerlo en velocidad por 2, que eso es rápido y hablan rápido y se entiende qué es lo que hablan. Y yo estoy convencido de que de pronto ya mire el mensaje. Mis hermanos, Dios les continúe